¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos individuos logran acumular riquezas increíbles mientras otros luchan por llegar a fin de mes? ¿O te has sentido frustrado al ver cómo tus ahorros apenas crecen mientras que otros parecen tener el toque mágico para hacer crecer su dinero? Si te identificas con esto, este vídeo te va a ayudar. Hoy te voy a desentrañar los secretos del éxito financiero de uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos, Warren Buffett. Warren Buffett, también conocido como el Oráculo de Omaha, es un hombre que resuena en los círculos financieros como sinónimo de éxito y sabiduría en la inversión. Pero, ¿qué es lo que hace que Buffett sea tan exitoso? ¿Cuáles son las reglas que sigue para tomar decisiones de inversión? En este vídeo vamos a explorar las 10 reglas de Warren Buffett para el éxito financiero. No importa si eres un inversor experimentado o alguien que apenas está comenzando a ahorrar, estas reglas tienen el potencial de transformar tu realidad financiera y catapultarte hacia la prosperidad y seguridad económica. La realidad de Warren Buffett. Warren Buffett, nacido en Omaha, Nebraska, en 1930, es un nombre que resuena en todo el mundo. ¿Pero sabías que hizo su primera inversión a los 11 años? Esa inversión fue exactamente de $114.75 y desde entonces su viaje ha sido extraordinario. Se graduó en la Universidad de Nebraska y luego en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia. Buffett es conocido por su frugalidad. A pesar de ser multimillonario, vive de manera sencilla. Solo posee una casa, la misma que compró en 1958 por $31.500. Y para desayunar nunca gasta más de $4, parando en el autoservicio de McDonald's cada mañana. ¿Te imaginas vivir así siendo uno de los hombres más ricos del mundo? En 1965, Buffett tomó el control de Berkshire Hathaway, una empresa de fabricación textil. Desde entonces, la empresa ha evolucionado enormemente. Bajo su liderazgo, Berkshire Hathaway se expandió a los seguros, los servicios públicos y el comercio minorista. Es como si Buffett estuviera jugando su propio juego de Monopoly. Además, la empresa posee acciones en otras compañías, como Coca-Cola y Apple. Hoy en día, las 5 posiciones más grandes de Berkshire Hathaway son Apple, Bank of America Corporation, Chevron, Coca-Cola y American Express. Estas 5 empresas representan el 75% de la cartera total de BH. Pero de todas ellas, Apple es la estrella, representando el 39% de sus participaciones totales. Pero, si parece tan sencillo, te estarás preguntando ¿por qué no hay más personas tan ricas como Buffett? La respuesta radica en la disciplina, paciencia e instinto que muchos no poseen o no están dispuestos a cultivar. Así que, ¿estás listo para descubrir las 10 reglas que han catapultado a Buffett hacia el éxito y una fortuna impresionante? Pues vamos con la primera. Regla número 1. Todo comienza con una buena comunicación. La primera regla de Buffett para el éxito financiero puede sorprenderte. No tiene que ver con la elección de acciones, sino con la comunicación. Buffett enfatiza la importancia de ser un comunicador fuerte, utilizando las palabras como tus herramientas más valiosas. Sin buenas habilidades de comunicación, no podrás convencer a las personas de que te sigan aunque veas más allá de la montaña y ellos no, dijo una vez a un estudiante de MBA de Stanford. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la importancia de tus habilidades de comunicación en tu camino hacia el éxito financiero? Este consejo, aunque parece especialmente relevante para los asesores financieros, es útil para todos. Ayuda a desarrollar habilidades de liderazgo y la capacidad de pensar en situaciones estresantes. Regla número 2. Mira hacia adelante, no hacia atrás. En la década de 1950, Buffett afirmó que el inversor de hoy no se beneficia del crecimiento de ayer. Y esta sabiduría sigue siendo válida hoy en día. Buffett nos enseña que seguir las tendencias pasadas es menos importante que identificar nuevas oportunidades. ¿Estás pensando en invertir en una empresa? Entonces Buffett te aconsejaría que te centres en su futuro, no en su historia. Esta regla nos invita a ser visionarios, a buscar oportunidades en el horizonte en lugar de quedarnos atrapados en el pasado. ¿Estás listo para mirar hacia adelante y descubrir las oportunidades que te esperan? Regla número 3. Innova, no sigas. Buffett sostiene que seguir a la multitud solo te llevará a resultados promedio. Necesitas divorciar tu mente de la multitud, ha dicho. Buffett nos desafía a desarrollar nuestra propia estrategia de inversión, basada en nuestro conocimiento y experiencia. Para ser un inversionista exitoso, debes divorciarte de los miedos y la codicia de las personas que te rodean, aunque es casi imposible, dice. Deberás enfrentarte a tus miedos y dejar de lado la codicia para seguir tu propio camino. Pero recuerda, estar abierto a buenos consejos es fundamental. Los servicios de planificación financiera pueden ser una herramienta valiosa para ayudarte a alcanzar la jubilación de tus sueños. Regla número 4. Vive frugalmente. La frugalidad, en su esencia, es la práctica de vivir de manera sencilla y económica. Es como cultivar un jardín, requiere paciencia, cuidado y la habilidad de eliminar lo innecesario para que lo esencial pueda florecer. Y la cuarta regla de Buffett es un ejemplo perfecto de esta práctica.
Buffett es famoso por vivir muy por debajo de sus posibilidades. Conduce un automóvil antiguo y modesto, y como te he explicado antes, vive en la misma casa que compró en 1958 por $31.500. Siguiendo su ejemplo, puedes buscar nuevas formas de estirar tu dinero. Puedes probar a comer en casa en lugar de salir a cenar. Preparar tus propias comidas no solo puede ser más saludable, sino que también te permite ahorrar mucho dinero a largo plazo. Otra manera de vivir de forma frugal es usar transporte público o compartir coche. En lugar de gastar dinero en gasolina, mantenimiento y en el seguro del coche, puedes optar por usar el transporte público o compartir coche para ir al trabajo. La frugalidad no es sobre privación, sino sobre tomar decisiones inteligentes y conscientes. Regla número 5. Debes estar abierto a aprender cosas nuevas. La quinta regla de Buffett es un llamado al crecimiento constante. Buffett compara el conocimiento con el interés en el banco, se acumula con el tiempo. Comienza cada día leyendo el periódico y sumérgete en libros sobre diversos temas todos los días. Este hábito de consumir información no solo influirá en tus inversiones, sino que también te preparará para el éxito en todas las áreas de la vida. Así como una esponja absorbe agua, empápate de lo que otros pueden enseñarte sobre nuevas tecnologías y estrategias. Evitar aprender cosas nuevas es como quedarse estancado en un río que fluye, corres el riesgo de volverte obsoleto. Pero si sigues el consejo de Buffett, nunca estarás demasiado viejo para aprender un nuevo truco. Regla número 6. Debes saber cuándo retirarte. La sexta regla de Buffett es un recordatorio de la importancia de la estrategia. Aunque Buffett es famoso por sus inversiones exitosas, no se engaña a sí mismo y vende acciones cuando es necesario. A pesar de su éxito general, ha tenido su parte de inversiones fallidas. El secreto del éxito a largo plazo es saber cuándo es el momento de retirarse. Buffett aprendió esta lección de joven, apostando en carreras de caballos. Intentó compensar las pérdidas aumentando sus apuestas, pero solo perdió más dinero. ¿Alguna vez has seguido un camino similar, esperando que las cosas mejoren solo para encontrarte en una situación peor? La clave es reconocer cuándo una inversión es un verdadero fracaso, para que puedas alejarte y minimizar tus pérdidas. Si usas una aplicación que te permite invertir tu cambio de repuesto, tu cartera se ajustará automáticamente para protegerte cuando una acción esté en problemas. Regla número 7. Piensa a largo plazo. La séptima regla de Buffett es una estrategia de inversión clásica. La estrategia de comprar y mantener es común entre los inversores a largo plazo y consiste en mantener una acción incluso cuando está pasando por un mal día o mes. Pero Buffett lleva esta estrategia un paso más allá. Podríamos llamarlo comprar y mantener y mantener. Como suele decir a sus accionistas de Berkshire Hathaway, nuestro periodo de tenencia favorito es para siempre. Buffett no se preocupa cuando una acción cae ocasionalmente, porque ve estas situaciones como oportunidades para comprar más acciones a un precio reducido. Al igual que un corredor de maratón que mantiene un ritmo constante y no se desanima por las subidas y bajadas del camino, Buffett no se preocupa por las fluctuaciones temporales del mercado. En lugar de eso, mantiene su enfoque en la línea de meta, confiando en su estrategia y en su capacidad para resistir la carrera a largo plazo. Regla número 8. Nunca inviertas dinero prestado. Al invertir, es crucial que utilices tu propio dinero. Buffett considera que pedir prestado para invertir es una locura. En una entrevista para la CNBC afirmó lo siguiente: es una locura arriesgar lo que tienes y necesitas por algo que realmente no necesitas. Si pides dinero prestado para invertir, tus estrategias de inversión estarán fuertemente influenciadas por tu necesidad de devolver el dinero. Algunas inversiones requieren una planificación a largo plazo y paciencia para ver el crecimiento, lo cual es difícil cuando tienes una deuda pendiente. Recuerda, no necesitas mucho dinero para comenzar a invertir. Si utilizas una aplicación de inversión, puedes comprar fracciones de acciones por tan solo $1 o encontrar opciones con bajas comisiones. Regla número 9. Los dividendos son clave para el crecimiento a largo plazo. Los dividendos son una porción de las ganancias de una empresa que se distribuyen a los accionistas. Puedes pensar en ellos como un pastelero que, después de vender todos sus pasteles, comparte una parte de las ganancias con aquellos que invirtieron en su negocio. Y Buffett ama las acciones que pagan dividendos. Su compañía recibe cientos de millones de dólares cada año de Coca-Cola en forma de dividendos. Los dividendos suelen provenir de empresas confiables que cumplen o superan constantemente sus objetivos. Es posible que sus acciones no te generen mucho dinero rápidamente, pero los dividendos pueden poner tu inversión en piloto automático, proporcionándote un flujo constante de ingresos. Existen muchas otras compañías que pagan altos dividendos, como Caterpillar, AT&T, Verizon y la firma de inversiones BlackRock Capital. Pero curiosamente, Berkshire Hathaway no es una de ellas. Regla número 10. Todo es posible. La 10ª y última regla de Buffett es una lección de vida. Imagina que estás jugando un partido de fútbol. A veces tu equipo va ganando y otras veces va perdiendo. Pero incluso cuando las cosas se ponen difíciles, no abandonas el partido, ¿verdad? Sigues jugando, porque sabes que todo puede cambiar en un instante.
Eso es lo que hace Buffett. En su oficina tiene periódicos con titulares sobre caídas del mercado de valores. Son como recordatorios de que, en la inversión y en la vida, todo puede pasar. Así que, al igual que en el fútbol, tienes que estar preparado y tomar decisiones inteligentes. Esto significa que no gastarás dinero que no tienes, no vivirás de una manera que no puedes mantener y estarás listo para los altibajos del mercado. Hemos recorrido un camino fascinante a través de las 10 reglas de Warren Buffett para el éxito financiero. Cada una de estas reglas nos ofrece una perspectiva única sobre cómo Buffett ha logrado su increíble éxito financiero. Pero recuerda, el éxito de Buffett no se logró de la noche a la mañana, requirió paciencia, disciplina y una visión a largo plazo. Así que, mientras te embarcas en tu propio viaje financiero, ten en cuenta estas reglas y recuerda que cada paso que das te acerca más a tu objetivo. Como dijo una vez Buffett, alguien está sentado a la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Así que, planta tus semillas hoy y con el tiempo también podrás disfrutar de la sombra de tu propio éxito financiero.